Cuando los ciudadanos más jóvenes se ven involucrados en incidentes, esto siempre provoca una preocupación especial en la sociedad. Es necesario actuar lo más rápido posible, especialmente cuando una persona ha caído en manos de malhechores. Sharon Parker pasó su infancia en Florida, Estados Unidos. Creció en una familia grande y amorosa con 2 hermanos y una hermana. Desde pequeña, Sharon se destacó por su energía y su carácter vivaz. En 1976, hubo cambios importantes en la vida de Sharon. Se preparaba para ser madre y se casó con su elegido de largo tiempo. Los jóvenes se conocían desde la escuela. Su relación estaba marcada por la calidez y probada por los años. Después de la boda, la pareja decidió comenzar un nuevo capítulo de su vida y se mudó a Alabama, más cerca del lugar de trabajo del marido. Aquí Heather llegó a la vida de la joven Sharon. A pesar de su falta de experiencia, estaba ansiosa por ser una madre maravillosa. Desafortunadamente, su esposo veía la situación de manera diferente. Después de la llegada de Heather, su vida familiar comenzó a desmoronarse. El hombre no estaba preparado para los cambios. Le dolía que su esposa pasara más tiempo con Heather que con él. Finalmente, la pareja decidió separarse. Después de 3 años de matrimonio, Sharon se mudó con su hija a Florida, más cerca de su familia. Se estableció en la pintoresca Fort Myers y decidió concentrarse en la crianza y su carrera. El exmarido apenas participaba en la vida de Heather, pero Sharon se esforzaba por llenar ese vacío. Inicialmente, encontró trabajo como asistente de contabilidad en el hospital local. Con el tiempo, se dio cuenta de que era difícil arreglársela sola y pensó en buscar una pareja que pudiera ser un verdadero padre para Heather. En el 83, conoció a Gary Parker a través de su madre. Trabajaba en la construcción, ganaba bien, estudiaba ingeniería y daba la impresión de ser una persona prometedora y decente. Más tarde, Sharon recordaría este encuentro como un momento en el que hubo química instantánea entre ellos. Desde el primer encuentro, sintió que quería pasar su vida con este hombre. Su relación se desarrolló rápidamente y se casaron después de unos meses. Un año después, Sharon tuvo gemelos, Jacob y Joshua. Heather, que ya se había vuelto más independiente, ayudaba gustosamente a cuidar a sus hermanos. Cumplía orgullosamente sus deberes como hermana mayor y podía sustituir a su madre cuando ésta estaba ausente. La familia Parker vivía en completa armonía. Gary resultó ser una persona maravillosa que acogió calurosamente tanto a Sharon como a su hija. Después del nacimiento de los gemelos, su vínculo se hizo aún más fuerte. Parecía que tenían por delante una larga y feliz vida, llena de la alegría de futuros nietos. Sharon era una madre excelente y una mujer enérgica que creaba en casa una atmósfera especial de calidez y comodidad. Se ocupaba del hogar mientras su marido mantenía a la familia. Aunque no habían planeado tener más hijos, en el otoño del 89, Sharon le dio a su marido la feliz noticia de que la familia crecería. Toda la familia esperaba ansiosamente la llegada del bebé. El 19 de marzo del 90, Julie llegó a la familia. Sharon no podía contener su alegría y Gary compartía el entusiasmo de su esposa. En 10 días planeaban una gran celebración para familia y amigos. Ya había un cartel festivo en la casa anunciando la llegada de la hija. La celebración estaba programada para la noche del 29 de marzo. La mañana comenzó como de costumbre. Los padres llevaron a los niños a la escuela. Gary fue al trabajo y Sharon se quedó en casa con Julie para terminar los preparativos para la noche. Los gemelos apenas podían esperar la celebración y se apresuraron a casa después de las clases. Cuando se acercaban a la casa, los chicos notaron algo inusual. Las ventanas estaban oscuras. Al entrar, los recibió un silencio poco habitual. Esto les preocupó especialmente porque Sharon tenía la costumbre invariable de recibir a sus hijos y a su marido. Por eso, la ausencia de la madre inmediatamente causó preocupación en los chicos.
Al principio pensaron que su madre simplemente estaba enferma y la llamaron, pero no obtuvieron respuesta. Al registrar la casa, uno de los hermanos notó a Sharon en la habitación oscura, sentada inmóvil en el sillón. La llamó, pero ella no respondió. Los estudiantes se acercaron, y cuando uno de ellos la tocó, se inclinó hacia un lado. Los chicos vieron signos de un incidente en el lado derecho de su rostro. Asustados, llamaron a Julie, pero no recibieron respuesta. Después de no poder encontrar a Julie en la casa y no querer quedarse dentro, corrieron al porche y consideraron qué hacer. En ese momento, Heather regresaba de clases. Cuando bajó del autobús, inmediatamente sintió que algo estaba mal al ver a los gemelos llorando en el porche. Le contaron sobre el incidente con su madre. Al entrar, la joven reconoció la gravedad de la situación. Sharon estaba sentada inmóvil en el sillón. Heather también intentó encontrar a Julie, pero sin éxito. La hermana mayor estaba desconcertada. Intentó llamar a emergencias, pero el teléfono no funcionaba. Dejó a los hermanos en el porche con instrucciones de no irse y corrió a casa de los vecinos para hacer una llamada. La vecina, aunque con desconfianza, le permitió llamar por ayuda. Pronto, varios vehículos de emergencia aparecieron frente a la casa de los Parker y los agentes de la ley comenzaron su trabajo. Después de llamar a la policía, Heather contactó a su padrastro. Inmediatamente se tomó un permiso del trabajo y se apresuró a casa. Los investigadores notaron un detalle importante. Las cerraduras y ventanas estaban intactas. Esto significaba que el visitante o bien conocía a Sharon y ella misma lo había dejado entrar, o de alguna manera había conseguido una llave. Particularmente inquietante era la forma en que los gemelos encontraron a Sharon. Estaba sentada en el sillón, con las piernas cruzadas, las manos descansando tranquilamente sobre sus rodillas, como si estuviera conversando con alguien. Esta imagen parecía inusual, como si alguien la hubiera arreglado deliberadamente así. No se encontraron señales de resistencia. Gran preocupación causó la desaparición de Julie, que había nacido apenas 10 días antes. Los expertos examinaron cuidadosamente cada rincón de la casa en busca de pistas. El tiempo era un factor crítico. Los medios difundieron la información sobre la desaparición, pero aparte de una foto de Julie, no había nada que mostrar. Cuando Gary regresó, ayudó a determinar qué faltaba en la casa. Curiosamente, el cartel de celebración había desaparecido de la fachada. Excepto por el cartel y Julie, no faltaba nada. Incluso la billetera de Sharon permanecía intacta. Esto indicaba que el incidente no estaba relacionado con un robo. La familia vivía tranquilamente. No tenía enemigos ni problemas con la ley, ni deudas u otras dificultades. La noticia afectó especialmente a los gemelos. Hasta el final creyeron que su madre solo estaba enferma y pronto volvería. Los familiares de Sharon y Gary se unieron para apoyarse mutuamente. La policía interrogó a los vecinos. La mujer cuyo teléfono había usado Heather contó un detalle interesante. Poco antes del regreso de los gemelos había notado una camioneta roja desconocida frente al garaje. El auto parecía desgastado y claramente no pertenecía a la familia. No pudo ver la matrícula. De la camioneta bajó una mujer con una bolsa de compras y entró tranquilamente a la casa. La testigo no pudo describir su apariencia. La desconocida llevaba un pañuelo en la cabeza y gafas oscuras. El retrato robot era poco esclarecedor, pero era la única pista. En aquellos años aún no había cámaras de vigilancia en las calles y en las casas, lo que dificultaba considerablemente el trabajo de los investigadores. Pudieron crear una descripción aproximada de la sospechosa, una mujer blanca con cabello oscuro, que fue inmediatamente transmitida a la prensa. La imagen del incidente se volvía cada vez más inquietante. Los investigadores sospechaban que Lindsay era el objetivo principal. Solo parecía extraño que la desconocida también se hubiera llevado el cartel festivo. Para aclarar los detalles,
Todos los familiares tuvieron que ser interrogados. Además, la mujer podría no haber sido la única involucrada, por lo que los investigadores continuaron investigando también al esposo de la víctima. Gary negó cualquier participación, y no había indicios. No tenía ni motivos ni oportunidad, ya que estaba en el trabajo en ese momento. Además, apoyaba activamente la investigación y su comportamiento no despertaba ninguna sospecha. Los investigadores descubrieron un detalle interesante. Gary tenía una inusual colega llamada Stephanie. A menudo trabajaban juntos e incluso viajaban por negocios. Gary contó que poco antes de la llegada del recién nacido a la familia, Stephanie comenzó a mostrar un interés especial en sus familiares, especialmente en su esposa. Según los recuerdos de Gary, su compañera de trabajo realizó una visita amistosa poco después de que su esposa regresara del hospital a casa. Ese día, la hija mayor, Heather, expresó preocupación por la visita de Stephanie. La joven notó que la invitada despertaba su desconfianza y parecía sospechosa. Los adultos ignoraron estos comentarios. Sin embargo, la policía mostró especial interés en esta información. Les interesaba la versión de que la colega podría haber actuado por celos. De hecho, Gary y Stephanie pasaban mucho tiempo juntos en el trabajo. Sin embargo, el hombre afirmaba que solo mantenían relaciones profesionales. Llamó especialmente la atención el hecho de que la vecina hubiera notado precisamente a una mujer que entró en la casa de los Parker antes del incidente. Por eso, los investigadores decidieron verificar esta versión a fondo. En la comisaría, interrogaron a la compañera de trabajo. Se comportó con seguridad y negó cualquier participación. Stephanie tenía una confirmación fiable de su declaración. En el momento indicado estaba en la oficina con Gary. El esposo proporcionó a las autoridades una descripción detallada de su día. Según su declaración, estuvo en el trabajo hasta la llamada de Heather, después de la cual abandonó la oficina apresuradamente. Los conocidos de la pareja notaron que había armonía en la familia, y el propio Gary describió su relación con Sharon como muy cordial. En conversación con los investigadores, Gary mencionó que poseía un arma para defensa personal. Tras la verificación, resultó que su pistola calibre 22 no tenía nada que ver con el incidente. La investigación reveló que en este caso se utilizó un arma de calibre 25. Aunque Gary no despertó sospechas, la verificación de sus declaraciones y la investigación duraron aproximadamente 3 horas. Finalmente, los investigadores se convencieron de la inocencia del viudo. En ese momento, estaba disponible el informe de los expertos, según el cual el incidente ocurrió a corta distancia, prácticamente a quemarropa. No se encontraron otras lesiones. Tampoco se encontraron rastros de personas extrañas bajo las uñas. Mientras tanto, el retrato robot de la presunta autora, creado según la descripción de la vecina, apareció en los medios, periódicos y boletines informativos. La policía recibió cerca de 100 pistas de los ciudadanos. Casi todas resultaron inadecuadas, excepto una. Una mujer llamada Peggy Manson llegó a la comisaría. Comunicó con seguridad que había reconocido a la persona del retrato robot. Según sus palabras, trabajaba como camarera en un restaurante. Allí tenía un colega llamado Craig Kirk, que estaba casado con una mujer llamada Beth. Peggy recordó que el día antes del incidente, el 28 de marzo, Craig compartió alegremente con ella la noticia del embarazo de su esposa y dijo que el parto podría comenzar en cualquier momento. Planeaba una celebración, pero no podía dar una fecha exacta. Lo notable fue que al día siguiente de los acontecimientos en casa de los Parker, la pareja repentinamente tenía un bebé. Los eventos podrían haber parecido una coincidencia casual de no ser por los muchos detalles extraños. Peggy notó inmediatamente las circunstancias inusuales. Solo una semana antes de la llegada esperada del bebé, había visto a la pareja en el restaurante. La apariencia de Beth despertaba dudas. Su vientre parecía antinatural,
y el tiempo de espera ya superaba las 43 semanas. Cuando Peggy compartió sus observaciones con Craig, este simplemente las descartó. Dijo que en algunas mujeres el tiempo de espera transcurre de manera inusual, pero sus explicaciones sonaban poco convincentes. También fue una extraña coincidencia que la pareja organizara una celebración inmediatamente después del incidente con Sharon. Peggy recibió una invitación y asistió a la celebración. Quedó especialmente sorprendida por lo rápido que la joven madre había regresado a casa. Beth se movía con demasiada facilidad para alguien que acababa de vivir un acontecimiento tan importante. Peggy, madre de 3 hijos, dudaba de la veracidad de la historia de que el bebé hubiera nacido apenas ayer. Cuando vio el retrato robot en las noticias y se enteró del caso de Sharon, la mujer comenzó a sospechar una posible participación de Beth o su esposo en el incidente. Los investigadores se interesaron por esta información y decidieron investigar a Beth más a fondo. Hasta ese momento, Beth no había llamado la atención de las autoridades. Nació el 7 de noviembre de 1958 en Florida. En su primer matrimonio tuvo 2 hijos. Sin embargo, su esposo mostró un comportamiento agresivo y ella tuvo que terminar esa relación. Después del divorcio, obtuvo el derecho a criar a los niños sola. Pero el destino continuó poniéndola a prueba. En 1981, debido a la difícil situación financiera, los servicios de protección infantil decidieron quitarle a los niños y colocarlos en familias de acogida, ya que consideraban que la madre no podía proporcionarles condiciones de vida adecuadas. Un año después de estos eventos, Craig Kirk entró en su vida. Se casaron pronto, pero este matrimonio tampoco le trajo el bienestar deseado. Los conocidos recuerdan que la familia luchaba constantemente contra la pobreza. Craig pasaba mucho tiempo trabajando en el restaurante. Beth también intentaba ganar dinero, pero la falta de educación limitaba severamente sus oportunidades. A pesar de todos los esfuerzos, la familia continuaba sufriendo dificultades financieras. Beth tenía un ferviente deseo: ser madre. Amaba mucho a Craig y quería formar una familia completa con él. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la pareja no pudo realizar este sueño durante mucho tiempo. Los esposos acudieron a un centro médico, pero incluso los especialistas fueron impotentes. Para llenar este vacío en su vida, Beth a menudo trabajaba con niños. Era líder de scouts y entretenía a niños en fiestas vestida de payaso. Durante este tiempo apareció una pequeña mancha oscura en su biografía. Falsificó un cheque. Sin embargo, el incidente se resolvió rápidamente. Beth pagó la cantidad requerida y evitó problemas legales. La vida de los Kirk parecía estabilizarse y casi se resignaron a no poder tener hijos propios. Pero la tensión crecía. Beth temía que su marido pudiera irse con otra mujer que pudiera darle herederos. A finales de 1989, Beth sorprendentemente anunció a su marido y amigos la feliz noticia. Estaba esperando un bebé. Todos se alegraron sinceramente por la pareja. La gente a su alrededor notó cómo cambiaba su figura. En la noche del 29 de marzo de 1990, Beth llegó a casa con la pequeña Laura. Solo parecía inusual que la hubieran dado de alta tan pronto después del parto. Sin embargo, la familia disfrutaba de la nueva etapa de su vida. Más tarde, los investigadores fueron al restaurante donde Craig debería haber estado trabajando, pero descubrieron que tenía el día libre. Después de obtener la dirección particular de la pareja, los investigadores decidieron visitar a los esposos. Cuando se abrió la puerta, Craig, completamente ebrio, estaba frente a los policías. Apenas podía mantenerse en pie y entendía la situación con dificultad. En la casa reinaba el caos total. De todo lo dicho, solo se podía entender su propio nombre, el nombre de su esposa Beth, y la noticia sobre el reciente crecimiento familiar.
intentó explicar su estado con la alegría por este acontecimiento. Beth y Laura también estaban en la casa. La mujer contó que acababa de convertirse en madre y había regresado del centro médico hace unos días. Según sus palabras, las dieron de alta rápidamente porque no hubo problemas. Sin embargo, por alguna razón no podía recordar ni la dirección ni el nombre del hospital. Más tarde, Beth mencionó un centro médico en la avenida Michigan, pero cuando los investigadores verificaron esta información, resultó que allí no admitían a futuras madres. Además, no pudo mostrar el certificado de nacimiento y se justificó con el desorden en la casa y la supuesta pérdida de los papeles. Los expertos y representantes de las autoridades notaron que el aspecto no se parecía ni a Beth ni a Craig. Sin embargo, debido a la falta de pruebas contundentes, simplemente abandonaron la casa sin tomar medidas. La situación requería especial cuidado y tacto. Un vehículo discreto con 2 investigadores se detuvo cerca de la casa de Beth para observar la situación. Casi inmediatamente después de que los representantes de las autoridades se fueran, Beth comenzó a mostrar claros signos de inquietud. Empezó a mover apresuradamente objetos en la casa y a cargar grandes cajas en el auto. Los observadores notaron la misma camioneta roja descolorida de la que había hablado la vecina de Sharon. El auto coincidía exactamente con la descripción del vehículo que la mujer había notado cerca del garaje el 29 de marzo. Después de empacar sus cosas, Beth subió al vehículo y partió. Los investigadores mantuvieron la distancia. Después de un tiempo de viaje, decidieron detenerla para una inspección. En el interior del vehículo encontraron numerosas cajas con objetos. Llamó especialmente la atención un cartel que había desaparecido de la escena del crimen, lo que señalaba definitivamente la participación de Beth en lo sucedido. Regresaron inmediatamente a la casa de Beth, donde Laura estaba bajo el cuidado del muy alcoholizado Craig. Dada la situación insegura, Laura fue entregada a los servicios de protección infantil. Después de un examen, los médicos confirmaron que Laura estaba bien. Craig fue llevado para una conversación con los investigadores. Durante el interrogatorio, confesó abiertamente que dudaba del embarazo de su esposa, al menos de que él fuera el padre. El hombre obviamente no sabía nada del incidente con Sharon. Según sus palabras, Beth no podía estar embarazada de él, ya que su relación se había enfriado hacía tiempo. Consideró otras relaciones de su esposa, pero aceptó la situación y no se opuso a la llegada del niño. Craig también mencionó su pistola calibre 25. El arma fue enviada para investigación, ya que se sospechaba una conexión con el incidente con Sharon. Sin embargo, la investigación no confirmó esta versión. No obstante, el hombre compartió una información importante. Beth poseía exactamente la misma pistola. No se encontró. Probablemente fue escondida intencionalmente. Después de un largo interrogatorio, los investigadores estaban convencidos de la inocencia del hombre. Aparentemente, realmente creía que su esposa estaba embarazada de otra persona, pero por indiferencia hacia la situación, no profundizó en los detalles. Los exámenes médicos confirmaron que Laura era en realidad la desaparecida Sharon Julie. Ahora era el momento de interrogar a Beth. Primero, los investigadores preguntaron a la mujer sobre Sharon Parker. Confirmó que la conocía. Había visto reportajes en la televisión. Pronto Beth compartió su historia con la policía. Según sus palabras, había conocido a la familia en un centro comercial, donde trabajaba como payaso entreteniendo a niños. Beth notó a Sharon que estaba en avanzado estado de embarazo y comenzó una conversación. La detenida contó que poco antes del encuentro había perdido a su bebé no nacido. Beth sufría mucho por lo sucedido, y Sharon simpatizó con su historia. En la conversación, Beth mencionó un nuevo embarazo y su necesidad de apoyo. Los investigadores descubrieron que Betty Kirk realmente esperaba un hijo a principios de 1989, pero el embarazo terminó prematuramente. Este evento probablemente tuvo un fuerte impacto en su psique.
La relación con su esposo estaba tensa. Intentaba desesperadamente mantener unida a la familia y deseaba fervientemente tener un hijo. Entre Beth y Sharon se desarrolló una cálida relación amistosa, y antes de despedirse intercambiaron sus números de teléfono. Más tarde, Beth se enteró de un feliz acontecimiento en la vida de su nueva amiga, la llegada de un recién nacido. En ese tiempo, los periódicos no solo imprimían noticias tristes, sino también anuncios sobre recién nacidos, incluyendo los datos de contacto de los padres para felicitaciones. Gracias a esta información, Beth encontró fácilmente la dirección de la familia Parker. Según el testimonio de Beth, decidió visitar a su conocida y felicitarla por el crecimiento familiar. Sharon reconoció a la invitada y la recibió amablemente. Le dio dinero y le pidió que comprara en la tienda. Por eso la vecina vio a Beth con bolsas frente a la casa. Cuando Beth regresó y entregó las compras, ocurrió lo imprevisto. El arma que llevaba en el bolso para su protección se disparó inesperadamente. Por una fatídica cadena de circunstancias, esto tuvo consecuencias trágicas para Sharon. Beth afirmó que estaba tan conmocionada por el incidente que simplemente abandonó la escena. No pudo dejar al niño atrás, ya que estaba preocupada por su futuro, y por lo tanto decidió llevárselo. Beth insistió sinceramente en que todo había sucedido por accidente y mantuvo su inocencia. Sin embargo, su historia no coincidía con las pruebas encontradas y el análisis de la situación. Después de esto, Beth se negó a seguir hablando con los investigadores y pidió asistencia legal. Durante el registro de la casa de la detenida, se encontró una colección de recortes de periódicos sobre gente joven. Esto indicaba su especial interés en ellos. Quedó claro que había estado planificando sus planes durante mucho tiempo. La investigación reveló que Beth incluso había conocido personalmente a algunas familias, haciéndose pasar por médica. Su extraño comportamiento durante estas visitas inquietaba a la gente. La impostora normalmente era desenmascarada rápidamente y expulsada, pero en el caso de Sharon, por primera vez llevó un arma peligrosa, lo que se convirtió en el punto de inflexión. En 1991 comenzaron los procedimientos judiciales. La fiscalía presentó graves cargos contra Beth, incluyendo la retención ilegal del niño. Sin embargo, la mujer insistió en su inocencia y afirmó que todo había sucedido por accidente e incluso intentó presentar sus acciones con el niño como una buena obra. Ni el juez ni el jurado creyeron su increíble versión. Solo necesitaron media hora para emitir su veredicto. Beth recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2062, cuando tenga 103 años. Es improbable que alguna vez sea liberada. El niño fue devuelto al padre y creció en una familia cariñosa junto con hermanos y hermana. Harry hizo todo lo posible para dar a los niños una educación digna, formación y cuidado parental. Las circunstancias de la vida muestran que las cuestiones financieras a menudo pueden abrir muchas puertas. Aunque los medios materiales no pueden cambiar la naturaleza de una persona con intenciones oscuras, ciertamente pueden ayudar a ocultar sus acciones reprobables de ojos ajenos. En la soleada Italia, en la pintoresca ciudad de Potenza, Elisa Claps nació el 21 de enero de 1977. La ciudad donde se desarrolló nuestra historia era cariñosamente llamada Ciudad Vertical por los lugareños, debido a su inusual ubicación en la ladera de la montaña con muchas subidas y bajadas. A pesar de su modesto tamaño, apenas 70,000 habitantes, la ciudad tenía su propio carácter distintivo. La familia de Elisa era completamente normal. Su madre trabajaba en la oficina de impuestos. Su padre dirigía un estanco. Como la menor después de sus hermanos Gildo y Luciano, Elisa creció en una atmósfera profundamente religiosa. Cada domingo los Claps asistían juntos al servicio religioso. Quienes conocían a Elisa notaban su asombrosa capacidad para ver solo lo bueno en cada persona. Esta cualidad a veces parecía ingenua,
pero precisamente por su sincera bondad y disposición a ayudar, fácilmente encontraba un lenguaje común con todos y estaba rodeada de amigos. En septiembre de 1993, Elisa, de 16 años, ya tenía serios planes para el futuro como estudiante de secundaria. Su mayor deseo era la medicina. Quería ser doctora y ir a África como voluntaria para ayudar a los necesitados. El 12 de septiembre de 1993, la familia se preparaba para una fiesta en la casa de campo. Temprano en la mañana, los padres partieron con uno de los hermanos para preparar todo lo necesario, mientras que Elisa y Gildo debían llegar para el almuerzo. Según la tradición, ella quería ir al servicio en la iglesia de la Santísima Trinidad con su amiga Eliana, quien también estaba invitada a la celebración familiar. A las 11:30, Elisa salió de casa. Su hermano esperaba su regreso alrededor de la 1. Cuando sonó el timbre a la hora acordada, estaba seguro de que era su hermana. Pero en el umbral estaba una agitada Eliana. Inicialmente, la amiga contó que ella y Elisa se habían perdido de vista entre la multitud después del servicio. La historia sonaba extraña. Era difícil pasar uno al lado del otro en una ciudad tan pequeña. Cuando el hermano señaló estas inconsistencias, Eliana cambió su historia. Resultó que Elisa había acordado encontrarse con un joven, después de lo cual las amigas debían regresar juntas a casa. Sin embargo, Elisa no apareció a la hora acordada. Eliana contó la historia sobre un misterioso joven llamado Danila Restif. Danila nació el 3 de abril de 1972 en la pequeña ciudad siciliana de Erice. A mediados de los años 80, su familia se mudó a Potenza. A su padre le habían ofrecido un puesto directivo en la biblioteca municipal. El trabajo prestigioso fue la razón del traslado de toda la familia. Sus coetáneos notaron rasgos inusuales en Danila. Durante sus años escolares, fue sorprendido en conductas inapropiadas. Espiaba secretamente a sus compañeras y llevaba un diario donde registraba detalladamente sus observaciones. Sonja, la prima de Danila, 2 años menor que él, notó su reserva y dificultades para relacionarse, especialmente con las chicas. Según sus recuerdos, a menudo salían de la escuela al mismo tiempo, y su hermano constantemente intentaba atraerlas a algún lugar, inventando diferentes pretextos. Durante mucho tiempo se negó, pero un día venció la curiosidad. Como no quería ir sola, Sonja llevó a su primo Angelo de 11 años. Cuando Danila los encontró, propuso un juego inusual: vendarse los ojos y atarse las manos para llegar a un lugar secreto. Los niños aceptaron sin sospechar. Danila los llevó a una habitación y los sentó en sillas. Sonja movió accidentalmente su venda y notó cómo su hermano se ponía guantes. Los siguientes acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Danila sacó un objeto punzante y se dirigió hacia Angelo. Sonja logró reaccionar a tiempo y detener a su hermano, quien huyó inmediatamente. Los niños corrieron a un lugar seguro, mientras Danila los perseguía gritando que mantuvieran en secreto lo sucedido. Angelo fue llevado inmediatamente al hospital, donde los médicos determinaron que solo milímetros los separaban de graves consecuencias. Naturalmente, los niños se lo contaron todo a los adultos, a pesar de los ruegos de Danila de presentar el incidente como un accidente. La familia de Angelo acudió a las autoridades policiales. Pronto, el padre de Danila vino a verlos y entre lágrimas suplicó que retiraran la denuncia. Ofreció una compensación de 1.000.000 de liras y prometió que su hijo recibiría la ayuda psicológica necesaria. Considerando la alta posición social del padre, la familia accedió a su petición. La familia Angelo recibió una compensación y retiró su denuncia ante las autoridades policiales. Sin embargo, esto no condujo a cambios positivos. Contrariamente a las promesas de ayudar a su hijo con la rehabilitación, el padre intentó encubrir la situación, preocupado por su reputación. Esto solo empeoró los problemas de comportamiento del joven Danila.
quien tenía cada vez más dificultades para adaptarse a su entorno. El camino educativo del joven resultó difícil. Cambió varias escuelas, sin permanecer mucho tiempo en ninguna. Solo en una universidad privada, donde lo envió su padre, Danila finalmente logró graduarse. Esto sucedió cuando tenía 18 años. Después hubo un intento de servicio militar que duró poco debido a sus problemas de conducta. La protección de su influyente padre permitió al joven evadir las consecuencias de sus acciones. Al momento de encontrarse con el protagonista de esta historia, Danila acababa de cumplir 21 años. Era conocido como una persona con comportamiento compulsivo, especialmente hacia las mujeres. Sin la ayuda profesional necesaria, su condición solo empeoró. Durante este tiempo, desarrolló un interés enfermizo por 3 vecinas simultáneamente. Comenzó con observaciones a distancia, pero gradualmente sus acciones se volvieron más intrusivas. Después de conseguir sus números telefónicos, llamaba por la noche. A veces permanecía en silencio, a veces describía su ropa y ocasionalmente reproducía música clásica. Las mujeres contaron que estas llamadas recordaban escenas de películas de terror. Luego comenzó a enviar cartas con contenido indecente y dibujos. Entre sus elegidas estaba también Elisa Claps. Estudiaba sus rutas y horarios, apareciendo en los lugares más inesperados. Intentaba persistentemente ganar su atención, invitándola constantemente a reunirse. Elisa no sentía simpatía por Danila. Su presencia le causaba incomodidad. Sin embargo, debido a su carácter suave, no podía simplemente rechazarlo. Por eso continuaba aceptando encuentros, conversaba con él, aunque intentaba mantener la distancia. Guild compartió sus observaciones sobre el extraño comportamiento de su vecino. Recordó un incidente cuando paseaba con su hermana por la orilla. Danila apareció inesperadamente y comenzó a invitar insistentemente a Elisa a ir a algún lugar con él. Cuando intentó agarrarla del brazo para llevársela, ella se aferró a su hermano pidiendo protección en silencio. Después de que Guild ahuyentara al insistente vecino, notó el estado inusual de su hermana. Elisa parecía inusualmente perturbada, aunque normalmente era tranquila y segura de sí misma. Guardó silencio sobre las razones de su preocupación. Cuando el 12 de septiembre de 1993, la amiga de Elisa, Eliana, habló de una reunión planificada con Danila en la iglesia, su hermano tuvo un mal presentimiento. Eliana explicó. Elisa finalmente había decidido terminar el contacto con su persistente admirador. Accedió a esta última reunión, esperando que después Danila la dejara en paz. El preocupado Guild decidió llamar a la casa de los Restiva. El padre de Danila, el señor Maurizio, contestó y obviamente no quería poner a su hijo al teléfono. Solo después de explicaciones sobre la desaparición de Elisa, el padre pasó el teléfono a Danila. Este contó una historia extraña. Supuestamente la había encontrado en la iglesia, donde ella se quejó de un acosador. Luego ella se fue y él se quedó a rezar. Sin dejarlo terminar, el señor Maurizio terminó la conversación. Guild, presintiendo el peligro, contactó a sus parientes. Toda la familia se reunió inmediatamente en casa para buscar a Elisa. Luciano, el otro hermano, fue directamente a la casa de los Restiva. El señor Maurizio intentó nuevamente bloquear el paso y no abrió la puerta hasta que Luciano amenazó con derribarla. Cuando Danila finalmente salió, su estado parecía sospechoso. Estaba muy nervioso, sudaba profusamente y repetía entrecortadamente la misma historia que había contado por teléfono. El señor Maurizio terminó la conversación nuevamente de manera precipitada. Los hermanos se dirigieron a la iglesia, el último lugar conocido donde se había visto a Elisa. Después de examinar la sala principal, notaron una puerta cerrada que conducía a una habitación secreta superior. A pesar de sus súplicas, el sacerdote se negó categóricamente a darles acceso. Los padres de Elisa dieron la alarma y acudieron a la policía local.
Señalaron inmediatamente a Danilo, creyendo que estaba involucrado en la misteriosa desaparición de su hija. Los oficiales inicialmente no tomaron la situación con suficiente seriedad. La denuncia se registró al día siguiente, tras lo cual se dirigieron a la casa de la familia Restiva para hablar con el joven. Allí fueron recibidos por su padre, el señor Maurizio. Él explicó que Danilo había ido a Nápoles y regresaría en un día. Cuando llegó el momento del regreso, los oficiales esperaron en la estación de autobuses, pero el joven no apareció. Más tarde, se descubrió. Maurizio había interceptado el autobús antes de la entrada de la ciudad y recogido a su hijo. Durante una visita a la casa de los Restiva, los investigadores preguntaron por los zapatos que Danilo llevaba el día de la desaparición de Elisa. Mostró unas zapatillas deportivas que levantaron sospechas. Habían sido remojadas en lejía. Más tarde esa noche, Danilo llegó a la comisaría acompañado por su padre y un abogado para declarar sobre la desaparición de la joven. Su relato fue confuso, lleno de contradicciones, y su comportamiento mostraba fuerte nerviosismo. La atención de los investigadores se centró en una profunda herida en la mano del joven. Danilo afirmó que se la había hecho accidentalmente al tropezar en una escalera y caer contra un objeto metálico. Sin embargo, no pudo indicar el lugar exacto del incidente. Todos los lugares donde esto podría haber ocurrido, según sus palabras, no mostraban rastro alguno. Además, su versión de los eventos cambiaba constantemente durante las conversaciones con los investigadores. Su hermana Ana compartió un detalle importante. Al mediodía, cuando Elisa desapareció, su hermano llegó a casa con la ropa sucia. Tuvo que llevarlo al hospital, donde los médicos trataron la herida. Los expertos determinaron: la lesión fue causada por un objeto afilado. Las investigaciones revelaron que desde las 11:30 hasta las 13:00 nadie podía confirmar el paradero de Danilo. Según Ana, la chaqueta, la camisa y los vaqueros de su hermano estaban sucios. La cantidad de manchas en la ropa no coincidía con la versión de un solo corte en la mano. Al momento de la investigación, toda la ropa ya había sido lavada. Por consejo del abogado, el señor Maurizio se negó a proporcionar la ropa para su examen. A pesar de las explicaciones del investigador de que la pericia podría ayudar a despejar cualquier sospecha contra Danilo, la familia continuó obstaculizando la investigación. La historia tomó un giro inesperado cuando un funcionario local se dirigió al fiscal general solicitando investigaciones adicionales sobre la desaparición de Elisa. Sin embargo, a pesar de las razones serias, la solicitud fue rechazada. El fiscal incluso ignoró el hecho de que Danila ya había llamado la atención de las autoridades anteriormente y que él había sido el último en hablar con Elisa. Los testigos confirmaron haberlos visto juntos en la iglesia, pero nadie notó cómo ella salió del edificio. Al examinar el diario personal de Elisa, se descubrió que faltaba una página, como si alguien hubiera intentado ocultar información importante. La situación permaneció sin cambios hasta el 5 de octubre de 1993, cuando se transmitió un reportaje televisivo sobre esta historia. En el reportaje también se mencionó a Danila Restiv. Durante la transmisión en vivo, llamó a una mujer que quería permanecer anónima. Compartió información inusual sobre el extraño pasatiempo de Danila. Coleccionaba cabello de mujeres y los colgaba enmarcados en las paredes de su habitación. Para ampliar su inusual colección, frecuentaba las cercanías de las peluquerías. Los peluqueros locales lo llamaban en broma el peluquero. Después del programa de televisión, varias mujeres se acercaron a la policía y contaron cómo Danila les había cortado discretamente el cabello en el transporte público, en la calle y en salones de belleza. Los investigadores formaron la imagen de una persona con comportamiento compulsivo. Las denunciantes también informaron sobre otras peculiaridades del joven. Las acosaba con llamadas telefónicas, las seguía y enviaba paquetes extraños a las vecinas.
La gente a su alrededor lo consideró durante mucho tiempo simplemente extraño, pero inofensivo. Su padre afirmó que su hijo nunca había mostrado comportamiento agresivo. Sin embargo, ocultó los incidentes con Sonja y Angela. Aunque muchos estaban convencidos de la participación de Danila en la desaparición, algunos sospechaban que Elisa simplemente se había ido de casa. El padre de Elisa fue especialmente afectado, ya que eran muy cercanos. La familia Claps seguía atentamente todas las noticias relacionadas con Danila. El 7 de marzo de 1995, fue responsabilizado por declaraciones falsas en el caso de la desaparición de Elisa. Los investigadores determinaron que había mentido sobre los motivos del encuentro con ella, sobre su lesión en la mano y muchos otros detalles. En el tribunal, la mejor amiga de Elisa, Eliana, se mostró evasiva. Cuando el fiscal insistió en una respuesta directa, confesó: «Temo una repetición de la historia de Elisa». Dio la impresión de que sabía más de lo que decía. Por las declaraciones falsas, Danila recibió 2 años y 8 meses. Cumplió parte de su sentencia realizando trabajo comunitario en la misma iglesia que Elisa visitaba los domingos y donde comenzó esta misteriosa historia. La esperanza surgió cuando otras mujeres acosadas por esta persona se acercaron a las autoridades. Sin embargo, los resultados de la investigación fueron desalentadores. Danilo solo fue multado con 500 euros por conducta inapropiada. Para una familia con tal riqueza, esta suma era insignificante. Durante todo este tiempo, los familiares de Claps no perdieron la fe en el trabajo de los investigadores y esperaban una conclusión justa del caso. Las investigaciones parecían estancadas. Los cambios llegaron solo en el 99, cuando un miembro del mundo criminal decidió cooperar con las autoridades. Sus declaraciones ayudaron a avanzar en la historia de Elisa. Aunque no sabía nada sobre la joven misma, reveló las acciones cuestionables del fiscal general, quien no autorizó la incautación de la ropa de Danilo. Este hombre revocó la decisión después de recibir una compensación del señor Maurits. Esta decisión permitió influir en el curso de la investigación y prácticamente paralizarla. Aunque el informante fue acusado de difamación, su información ayudó a establecer un nuevo equipo de investigación para el caso de Elisa Claps. El trabajo tuvo que comenzar desde cero. Los investigadores primero obtuvieron permiso para registrar el apartamento del principal sospechoso. Se encontraron objetos interesantes en la habitación del joven. Luego, los investigadores fueron a la iglesia, que nadie había verificado antes. Fue aquí donde se perdieron todas las pistas en el caso de Elisa. Los expertos pretendían verificar aquella puerta que el sacerdote local nunca mostró a la familia Claps. Ahora también había cerrado la iglesia a los feligreses y se había ido a las aguas termales de Fiuggi. Este sacerdote era don Domenico Savia. El sacristán siempre hablaba muy vagamente sobre la historia de Elisa. Muchos notaron algo extraño. Mencionaba a la joven como si ya no existiera. Seguía siendo un misterio por qué estaba tan seguro de ello. Más tarde se descubrió que don Domenico mantenía estrechos vínculos con la familia de Danilo. Incluso ayudó al padre de Restivo cuando éste pidió a los padres del perjudicado Angelo que retiraran la denuncia, y participó en ejercer presión sobre la familia de la víctima. Después de cumplir su condena por falso testimonio, Danilo abandonó Potenza y comenzó a viajar por Europa. Dondequiera que aparecía, su comportamiento inusual se hacía notar. En cada ciudad había informes de mujeres sobre extraños acosos e intentos de cortar cabello. De vez en cuando regresaba con sus padres, donde intentaba comportarse de manera ostensiblemente correcta. En su búsqueda de su hermana, Guild creó un sitio web especial. Poco después recibió un correo electrónico inesperado firmado con el nombre de Elisa Claps. El mensaje decía que supuestamente ella estaba en Brasil, donde había ido por voluntad propia, y pedía que cesara su búsqueda.
El hermano, que no creía en la autenticidad de la carta, decidió determinar la fuente del mensaje. Después de su propia investigación, identificó al remitente. Era Danilo. Este descubrimiento solo fortaleció las sospechas contra este hombre. Sin embargo, la situación permaneció sin cambios hasta el 12 de noviembre de 2002. En la ciudad inglesa de Bournemouth vivía Heather Barnett, de 48 años, quien criaba sola a 2 hijos en edad escolar. Aquel día, cuando los niños regresaron de la escuela, notaron que su madre no los recibió como de costumbre. Cuando fueron al baño, se encontraron con un incidente que los conmocionó profundamente. Los investigadores descubrieron un detalle extraño. En la mano derecha de la mujer había un mechón de cabello ajeno, y bajo su izquierda, un mechón de su propio cabello. Los expertos sospecharon que el desagradable incidente ocurrió poco después de que Heather regresara a casa tras despedir a sus hijos en la escuela. Durante la investigación, la pareja vecina llamó la atención de los investigadores. Era un matrimonio italiano, Fiamma Marzango y su esposo, Danilo Restiva. Su historia comenzó con un encuentro en Internet, tras lo cual Danilo se mudó a Gran Bretaña. Después de casarse con Fiamma, asumió el papel de padrastro de sus 2 hijos de su primer matrimonio. Heather trabajaba como costurera desde casa. Danilo la visitaba frecuentemente, supuestamente para hablar sobre trabajos de cortinas. Fue el primero en la escena del crimen cuando regresó a casa con su esposa y escuchó los gritos de los hijos de Heather. El hombre intentó calmar a las niñas. Durante el interrogatorio, Danilo presentó un billete de autobús que confirmaba su presencia en un curso de computación al momento del crimen. Los investigadores consideraron convincente la coartada y lo dejaron ir a casa. Durante la investigación, los investigadores notaron un detalle interesante. Danila parecía ser una persona bastante torpe que normalmente deja muchos rastros de su presencia. Sin embargo, en este caso había sorprendentemente pocas pruebas. Al examinar la habitación con una solución especial, se descubrió una serie de huellas de zapatos que terminaban inesperadamente en medio de la habitación. Los expertos concluyeron que el desconocido se había cambiado preventivamente los zapatos antes de salir. Más tarde, salió a la luz un hecho curioso. Danila había remojado sus zapatillas deportivas en lejía, como lo había hecho después de la misteriosa desaparición de Elisa. Los hijos de la afectada compartieron un detalle importante. Su madre no pudo encontrar sus llaves después de la reciente visita de Danila, pero no tuvo tiempo de cambiar las cerraduras. La imagen se volvió más clara. Sus frecuentes visitas ahora parecían un estudio cuidadoso del entorno, y la pérdida de las llaves permitió un acceso sin obstáculos a la casa. Las autoridades comenzaron a vigilar al sospechoso e interceptar sus llamadas telefónicas para recopilar evidencia. La vigilancia encubierta en video documentó un comportamiento inquietante. Danila seguía a mujeres que caminaban solas. Los observadores preocupados decidieron detenerlo para controlarlo. Llevaba unos extraños pantalones impermeables. Durante el registro de su automóvil se encontró un conjunto de objetos: ropa de repuesto, tijeras, una máscara y guantes. Esta combinación despertó serias sospechas entre los investigadores. Durante el registro de su apartamento se encontraron muestras de cabello. En las zapatillas deportivas limpias que llevaba ese día, los expertos notaron manchas apenas perceptibles, pero debido al efecto de la lejía, no se pudo determinar su origen. El análisis de una toalla dejada en la casa reveló material genético de Danila. Él mismo lo explicó por su visita anterior a Heather. Los investigadores británicos contactaron con sus colegas italianos y descubrieron que Danila estuvo involucrado en un caso de misteriosa desaparición de Elisa. Muchos estaban convencidos de su participación. Después de recibir todos los resultados de la investigación,
A Danila se le presentaron oficialmente cargos relacionados con los eventos que rodearon a Heather. El 17 de marzo de 2010, 17 años después de la desaparición de Elisa, un equipo de renovación hizo un descubrimiento inesperado en el ático de la iglesia en Potenza. Allí se encontraron sus efectos personales: un reloj, gafas, pendientes, zapatos, prendas de vestir y un mechón de cabello ajeno. Los familiares de Elisa sospechaban que el sacerdote don Dominica sabía sobre la situación y restringía deliberadamente el acceso a la sala. Al momento del descubrimiento, él ya no estaba. Había fallecido 2 años antes. Durante su servicio, el sacerdote había negado categóricamente el acceso a la sala detrás de la puerta cerrada de la iglesia. Después del incidente, la iglesia fue cerrada temporalmente. Los investigadores, tras examinar los hallazgos, concluyeron que había rastros de un objeto afilado en la escena del crimen. Durante la investigación del ático, los expertos descubrieron rastros biológicos de 2 personas. Un conjunto pertenecía a un hombre desconocido, posiblemente al sacerdote don Dominica. El 9 de marzo de 2011 se llevó a cabo la ceremonia de despedida de Elisa. En ese momento, Danila Restiv fue arrestado en Inglaterra. Se le presentaron cargos relacionados con Heather Barnett. El 30 de junio de 2011, el Tribunal de Winchester impuso una sentencia de cadena perpetua. En noviembre de 2012, el Tribunal de Apelación británico revisó la sentencia y redujo la pena a 40 años. El 8 de noviembre de 2011, la justicia italiana comenzó un procedimiento simplificado en el caso de Elisa. El acusado se negó a participar incluso a distancia. Debido al proceso británico en curso, la solicitud de extradición fue rechazada. Los investigadores reconstruyeron los eventos de aquella mañana. Danila Restiv se había citado con Elisa en la iglesia. El joven tenía malas intenciones desde el principio. Cuando Elisa se dio cuenta de esto, intentó esconderse en el ático. Los eventos subsiguientes llevaron a consecuencias irreversibles. Como evidencia clave sirvieron los rastros biológicos en la ropa de Elisa, que coincidían con las muestras de ADN de Danila. Aquel día, el sospechoso sufrió una herida en la mano, no accidental, sino infligida durante el incidente, lo cual fue confirmado por las marcas en el vestido de Elisa. El tribunal italiano dictó su sentencia en el caso de Danilo Restiva: 30 años de prisión y una multa de 700.000 euros a favor de la familia de Elisa. La sentencia fue confirmada el 11 de noviembre en la audiencia final, donde el acusado estuvo presente. Actualmente, Restiv se encuentra en el sistema penitenciario británico, donde cumple una condena de 40 años desde 2011 por el caso de Heather Barnett. Después de cumplir su sentencia en Gran Bretaña, le espera un traslado a una prisión italiana por otros 30 años. La historia continuó desarrollándose en relación con la investigación de las acciones de los representantes de la iglesia. El asistente del sacerdote informó sobre un hallazgo importante en el terreno de la iglesia, pero admitió no haber transmitido la información inmediatamente. El arzobispo estaba ocupado y luego, simplemente, se olvidó. A pesar de las protestas de la familia de Elisa, todos los cargos contra la iglesia fueron retirados. La instalación de una placa conmemorativa en honor a don Dominic, quien resultó estar involucrado en el encubrimiento de pruebas importantes, provocó particular indignación. A principios de noviembre de 2023, la iglesia reanudó sus operaciones y celebró su primer servicio. Los familiares de Heather criticaron la investigación italiana. En su opinión, una resolución oportuna del caso de Elisa podría haber prevenido los acontecimientos posteriores. Algunos expertos señalan el patrón particular del perpetrador. Los incidentes ocurrieron el 12, con Elisa el 12 de septiembre de 1993, con Heather el 12 de noviembre de 2002. Se encontraron pruebas características cerca de las escenas del crimen.
Existe una teoría sobre la participación de Restiva en otros casos sin resolver. Los defensores de Amar Ben-Git, condenado por la desaparición de Chono Oshin en Bournemouth, sospechan la participación de Danilo en este caso. Vivía en el área y los detalles del incidente muestran características similares. Es notable que el caso de la mujer coreana también ocurrió el 12 de 2002. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas para acusar a Restiva. Los investigadores están examinando su posible participación en la desaparición de mujeres en varios países europeos. El caso de Erika Arman en Italia atrae especial atención. Desapareció el 20 de abril de 2003, mientras se dirigía a la cena de Pascua con su novio. Se encontraron búsquedas con el nombre de Erika en la computadora de Restiva. Siguió la investigación de cerca, lo que despertó las sospechas de las autoridades. El paradero de Erika sigue siendo desconocido y los perpetradores no han sido identificados. A veces la soledad lleva a las mujeres a tomar decisiones irreflexivas y comienzan a comunicarse con personas que pueden traer desgracia a sus vidas. Cuando hay una atmósfera tensa en casa, deja huellas profundas en las almas de todos los miembros de la familia, especialmente en los niños. Desafortunadamente, a veces la situación se vuelve tan complicada que lleva a consecuencias irreversibles. Una mañana de octubre de 1995, todo comenzó con una inquietante llamada al número de emergencias 911. Al teléfono estaba Jennifer Wertz, de 14 años. Su voz temblaba. Las palabras se atropellaban. La agitada Jennifer informó a la central que tenía algo rojo en sus manos que indicaba un incidente con su madre. Jennifer susurró que había una persona peligrosa en la casa y que tenía miedo. La operadora envió inmediatamente unidades a la dirección indicada. Los oficiales que llegaron vieron una escena inusual. Jennifer y un hombre desconocido estaban sentados en silencio en el porche de la casa. Externamente, Jennifer parecía sorprendentemente tranquila, lo que contrastaba fuertemente con la reacción de los oficiales experimentados que entraron en la casa. La calma de Jennifer tenía una razón simple. Después de horas de estrés, simplemente no le quedaban fuerzas para las emociones. La escena en la casa recordaba el escenario del thriller más sombrío. En el centro de la habitación había una mujer de 43 años, cuyo estado era tan grave que sus rasgos faciales apenas eran reconocibles. Los agentes locales admitieron que nunca se habían enfrentado a incidentes similares. La historia estaba conectada con otro caso misterioso en la vida de Jennifer. El 22 de febrero de 1991, 4 años antes de estos eventos, la vecina de Jennifer, Dede Rosenthal, que vivía en el 7º piso, desapareció en circunstancias extrañas. La investigación del apartamento no reveló signos de entrada forzada o lucha, sin pistas para la investigación. Después de un tiempo, hubo informes de que la mujer había sido vista en la ciudad. Sin embargo, estos testimonios fueron las últimas noticias de Dede. Después de su misteriosa desaparición, la investigación llegó a un callejón sin salida. Al investigar ambos incidentes, los investigadores concluyeron que la misma persona estaba involucrada. En la prensa se le conocía como el extraño de Cherry Hill. Por suerte, esta vez Jennifer resultó ilesa. Jennifer Wertz se convirtió en la única persona que podía arrojar luz sobre estos misteriosos eventos. Pero la información que los investigadores estaban por descubrir superaría las conjeturas más audaces. La historia de la familia de Jennifer comenzó con la mudanza a Somerset Tower, que ocurrió 7 años antes de los eventos principales. Después de la separación de sus padres, se estableció con su madre Rebecca en un edificio de 7 pisos en Cherry Hill, Nueva Jersey. Su nuevo hogar se convirtió en un acogedor apartamento en este complejo residencial. Jennifer notó lo difícil que fue este período para su madre. Más tarde, lo atribuyó a las consecuencias del divorcio. Pero pronto una nueva persona entró en sus vidas.
Un conserje llamado Eddie, cuyo verdadero nombre, como se descubrió más tarde, era Charles Radish. Al principio, daba la impresión de ser un bromista, siempre haciendo chistes y pareciendo muy positivo. La relación se desarrolló rápidamente, y pronto Eddie se mudó con ellas. Para Rebecca, que todavía estaba en un estado emocional difícil después del divorcio, estos cambios parecían ser la felicidad largamente esperada. Parecía florecer junto a su nueva pareja. Con el tiempo, el carácter de Eddie mostró un lado diferente. Resultó ser un manipulador hábil que quería controlar cada pequeño detalle. Su estado de ánimo cambiaba impredeciblemente. Una persona que estaba riendo podía de repente volverse completamente diferente. A pesar de estas señales preocupantes, Rebecca dudaba en tomar decisiones serias y continuaba observando el comportamiento de su elegido. Gradualmente, el hombre ganó la confianza total de Rebecca y se convirtió en parte de su familia. Comenzó a pasar tiempo con Jennifer cuando su madre trabajaba los fines de semana. Fue entonces cuando Jennifer reconoció su verdadera naturaleza. Eddie comenzó a comportarse de manera completamente inapropiada hacia Jennifer. Jennifer reunió el coraje y le contó a su madre la verdad sobre el comportamiento de Eddie. La reacción de su madre fue completamente inesperada. Rebecca no le creyó a su hija y rechazó fríamente sus palabras como una invención. Esto se convirtió en la causa de un profundo dolor entre Jennifer y su madre. La inacción de la madre, que ni siquiera intentó verificar las palabras de su hija, llevó a que el comportamiento inapropiado de Eddie continuara. Jennifer intentaba quedarse en la escuela el mayor tiempo posible y evitaba regresar a casa, donde la consideraban una mentirosa. Esta dolorosa situación duró 3 años enteros. A finales de febrero de 1991, los investigadores buscaron a la madre en relación con la misteriosa desaparición de la vecina Dede Rosenthal. Interrogaron a todos los residentes para recopilar cualquier información sobre la persona desaparecida. El mismo día, tuvo lugar una conversación con Eddie, un empleado del complejo residencial. Los investigadores quedaron desconcertados por su declaración de que no conocía a Dede, a pesar de que habían sido vecinos durante mucho tiempo. Como conserje del complejo, debería haberse encontrado regularmente con la mujer de 32 años que trabajaba como médica general. Todos los que conocían a Dede, colegas, pacientes, vecinos y familiares, la describían exclusivamente de manera positiva. Daba la impresión de que esta mujer que recientemente se había mudado de Canadá a los Estados Unidos no tenía adversarios. Dede fue vista por última vez el 22 de febrero, según informaron varios testigos. Después de esta fecha, no hubo más noticias de ella. Los investigadores hablaron no solo con los vecinos, sino también con los familiares de la desaparecida. Su hermano Blaine mencionó que su hermana había estado considerando un trabajo en el Instituto Elwyn en Filadelfia, una clínica especializada para niños con autismo. Este sueño surgió durante sus años de estudio, lo que también fue la razón de su mudanza a los Estados Unidos. Blaine admitió que se oponía a su decisión de dejar Canadá. Entendía que Estados Unidos era un país con formas de vida y tradiciones completamente diferentes a las de su tierra natal. Ante la determinación de su hermana, solo pudo insistir en que viviera en los pisos superiores de un complejo residencial vigilado. Así se sentía más seguro sobre su bienestar. En conversación con los investigadores, Blaine contó cómo intentó disuadir a su hermana de mudarse, pero su convicción era inquebrantable. Más tarde, aceptó su elección y ahora solo esperaba su pronto regreso. Sus esperanzas se alimentaban de informes de personas que supuestamente habían visto a una mujer de apariencia similar que se presentaba como Lori. Desafortunadamente, estas pistas resultaron poco prometedoras. La búsqueda llegó a un callejón sin salida y el paradero de Dede siguió siendo desconocido.
Los investigadores centraron inicialmente su atención en dos residentes del complejo residencial. Ambos plantearon preguntas a las autoridades en relación con la misteriosa desaparición de Dede. El primero en llamar la atención de la policía fue Steve Gómez, un amigo cercano de la mujer desaparecida. El segundo en el punto de mira fue Charles Reidish, a quien los vecinos apodaban el extraño Eddie debido a su comportamiento inusual. Aunque no había pruebas directas de la participación de estas personas, su comportamiento llevó a los investigadores a verificarlas repetidamente. Permanecieron en la lista de personas que debían ser vigiladas. Las declaraciones de Eddie llamaron especialmente la atención. Según sus palabras, el 22 de febrero estuvo en el apartamento de la familia Wertz y pasó tiempo con Rebecca, la madre de Jennifer. Rebecca efectivamente confirmó su coartada. Sin embargo, los investigadores notaron un detalle. Al mencionar el nombre del amigo de su madre, la expresión facial de Jennifer cambió notablemente. Este miedo sincero en los ojos de la niña era tan obvio que varios investigadores lo notaron inmediatamente. Desafortunadamente, las sospechas no fueron suficientes para las autoridades. Sin pruebas concretas, no podían tomar medidas contra el excéntrico residente. Lamentablemente, Jennifer tuvo que soportar algunos años difíciles antes de que la situación cambiara. Pronto, la familia Wertz abandonó el complejo residencial. Esto podría haber parecido sospechoso si no fuera por el hecho de que muchos vecinos también decidieron mudarse, preocupados por su seguridad. La historia atrajo mucha atención y generó diferentes versiones de lo sucedido con Dede. La gente no quería seguir viviendo junto a alguien que generaba tantas preguntas, y gradualmente el complejo se fue vaciando. Mientras tanto, la investigación continuaba, pero cada nuevo detalle solo hacía más compleja la imagen de lo sucedido. Al examinar el apartamento de Dede, los expertos se encontraron con una situación inusual. Las instalaciones parecían impecablemente limpias, sin signos de intrusión o desorden. La única peculiaridad era la puerta de entrada sin cerrar, un detalle completamente atípico para la propietaria del apartamento. Los especialistas no encontraron rastros preocupantes. Incluso la cama estaba perfectamente hecha, como si Dede solo se hubiera ido por un momento. Todos los objetos de valor permanecieron en su lugar. La única pista era un recibo de $80 del cajero automático encontrado en la agenda. Sin embargo, no se encontró dinero ni en el bolso ni en la cartera. Parecía que Dede Rosenthal había decidido abandonar su hogar por su propia voluntad. La investigación reveló que la mujer tenía ciertas dificultades financieras. Sus gastos superaban sus ingresos, generando deudas. Sin embargo, estas deudas no parecían tan críticas como para causar problemas serios. ¿Pero era posible que Dede hubiera decidido esconderse por su cuenta de los acreedores? Tras interrogar a los residentes, los investigadores se encontraron con una declaración inusual. Una vecina mayor contó algo que difería significativamente de otros testimonios y causó preocupación. La mujer informó que el 22 de febrero, alrededor de las 4 de la madrugada, fue despertada por unos extraños golpes fuertes provenientes de arriba, del apartamento de Dede. El ruido fue tan claro que se sobresaltó. Después reinó un silencio total, y la vecina, asumiendo que algo simplemente se había caído accidentalmente, pronto volvió a dormirse. Otros residentes del edificio no pudieron reportar nada notable, y la investigación se estancó. La historia de la misteriosa desaparición de la respetada doctora pronto atrajo la atención de la prensa. Los periodistas informaron activamente sobre los eventos, haciéndolos accesibles al público. Pasaron años, pero la situación seguía sin estar clara debido a la falta de pistas sustanciales. Con el tiempo, la familia Wertz se mudó a una nueva casa al norte de Cherry Hill. Madre e hija pensaban a menudo en Dede y se preguntaban sobre su destino. Poco a poco,
La historia cayó en el olvido. Incluso la policía especuló que Dide podría haber regresado a Canadá. Solo Blaine continuó buscando a su hermana y no aceptó respuestas formales de las autoridades que no podían proporcionar información concreta. Durante este tiempo, realizó 67 viajes a Cherry Hill. Investigó todas las instalaciones y habló con los lugareños. Más tarde confesó que la búsqueda se convirtió en una obsesión por la que casi lo perdió todo, incluida su propia familia. Después de otro viaje infructuoso, su esposa lo recibió con la petición de abandonar la casa. Su matrimonio había terminado. La familia Wertz también tuvo dificultades. En el nuevo lugar, comprendieron completamente por qué Eddie había recibido el apodo de El Loco. Su comportamiento se volvió cada vez más impredecible. A veces caía en un estado infantil, otras veces abrumaba a madre e hija con insultos. Aunque Jennifer nunca presenció conflictos directos entre Eddie y su madre, sentía que Rebecca sufría por su inestabilidad. A pesar de los constantes arrebatos emocionales de Rebecca en un intento por contrarrestar las escapadas de su pareja, continuaron viviendo juntos y ella se adaptó a la situación. Jennifer tuvo que vivir muchos años con el difícil carácter de Eddie. Jennifer entendía los sentimientos de su madre, pero no podía aceptar su afecto por Eddie. Durante mucho tiempo intentó convencer a Rebecca de que terminara esta difícil relación que les causaba tanto dolor. Después de muchas conversaciones, la madre finalmente estuvo de acuerdo con los argumentos de su hija. Desarrollaron un plan cuidadoso. Se mudarían silenciosamente a casa de la abuela de Jennifer, donde Eddie nunca las había visitado y no podría encontrarlas. Para Jennifer, esta decisión era un rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podría comenzar una nueva vida tranquila sin preocupaciones constantes. El plan parecía perfecto y el futuro se pintaba en colores brillantes. Pero todo cambió cuando Rebecca imprudentemente le contó a Eddie sobre sus intenciones. Ese día, Jennifer terminaba el año escolar. A petición de su madre ya había empacado y escondido las cosas más importantes. Habían acordado que su madre la recogería después de clases alrededor de las 6. Después del partido de hockey con sus compañeros de clase, Jennifer fue al estacionamiento y se quedó paralizada. Eddie estaba al volante y su madre en el asiento del pasajero. Jennifer no pudo contener sus emociones y le dijo a su madre todo lo que pensaba sobre la promesa rota. Rebecca solo le pidió a su hija que subiera al auto y no hiciera una escena. Un silencio tenso reinaba en el auto. Jennifer sintió que algo no estaba bien. Eddie le lanzaba miradas extrañas a través del espejo retrovisor. Su atención penetrante inquietaba a Jennifer. Estaba preocupada por lo que podría suceder en casa. Su intuición le decía, Eddie tenía algo planeado para retenerlas, pero ni siquiera podía imaginar las verdaderas intenciones de este hombre. Al llegar, se comportó inusualmente tranquilo. Eddie habló de organizar una cena familiar antes de su partida. Sin embargo, Jennifer sintió la falsedad en sus palabras. Sus sospechas se intensificaron cuando llegaron a casa. En la cocina no había señales de una cena preparada. Ante su pregunta sobre lo que sucedía, Eddie comenzó a explicar algo incomprensible. Incapaz de ordenar sus pensamientos, de repente declaró que necesitaba urgentemente las llaves del auto, supuestamente para comprar comida. Las tomó y salió apresuradamente de la casa sin esperar una reacción. Aquella noche, Jennifer le rogó insistentemente a su madre que abandonara la casa antes de que Eddie regresara. Tenía un extraño presentimiento. Pero Rebecca simplemente lo descartó y dijo que debían esperar a Eddie. Supuestamente había preparado una sorpresa para ellas. Jennifer, molesta, subió y se acostó en su cama. Pronto se quedó dormida.
pero alrededor de las 2 de la madrugada la despertaron inquietantes ruidos provenientes de la planta baja. Jennifer se quedó paralizada y escuchó. Algo dentro de ella le decía que permaneciera en la habitación, pero la preocupación por su madre prevaleció. Mientras bajaba las escaleras, escuchaba cómo los ruidos se hacían más claros. Cada paso le resultaba difícil. Sus piernas se sentían como plomo. Cuando alcanzó el marco de la puerta, Jennifer vio lo que sucedía en la sala de estar, y su corazón se detuvo. Rebecca yacía en el suelo, y Eddie estaba parado sobre ella. Cuando notó a Jennifer, se dio vuelta bruscamente. Al momento siguiente la agarró y la llevó a una habitación. Cuando pasaron junto a su madre, Jennifer notó que respiraba con dificultad. Jennifer le suplicó que la dejara ir, pero Eddie no escuchaba. Con el tiempo, Jennifer dejó de resistirse y solo rezaba en silencio para que todo terminara rápido. La esperanza la había abandonado. Cuando el amanecer tiñó el cielo, el hombre se sentó en el borde de la cama junto a Jennifer. Inesperadamente, Eddie le pidió lo impensable: acabar con su existencia. Jennifer se negó. Entonces él dijo desesperadamente que no se quedaría aquí porque temía la prisión. Sin embargo, Jennifer no pudo decidirse a tal acto a pesar de todo lo sucedido, incluso cuando se trataba de Eddie. En esta situación sin salida, recordó los métodos que había visto en programas sobre el trabajo de servicios especiales con personas particularmente peligrosas. Con increíble autocontrol, escuchó tranquilamente al hombre que durante años había causado problemas a ella y a su madre, y que recientemente había hecho algo imperdonable. Gradualmente, mediante técnicas psicológicas, Jennifer logró no solo protegerse, sino también convencerlo de rendirse. Le explicó que una confesión sincera sobre un trastorno mental temporal podría llevar a un tratamiento en lugar de aislamiento, o un acuerdo con los investigadores podría mitigar las consecuencias. Eddie, quien obviamente perdió la compostura, corría por la habitación con un objeto en las manos. Aparentemente, solo ahora se daba cuenta de la magnitud de sus acciones. Jennifer, de 14 años, logró milagrosamente convencerlo de rendirse. Jennifer llamó a emergencias. Su voz temblaba, las palabras se mezclaban. Estaba al límite de sus fuerzas. Sorprendentemente, logró calmar a este hombre. Incluso la ayudó a levantarse e ir al porche. El operador informó del envío de una patrulla y les pidió esperar. Es difícil imaginar los sentimientos de Jennifer en ese momento. Conocía el carácter impredecible de la pareja de su madre y sabía que la situación podría cambiar en cualquier momento. Sin embargo, esperaron tranquilamente la llegada de los agentes de la ley, quienes los separaron inmediatamente. Eddie decidió seguir el consejo de Jennifer sobre el trastorno mental. El investigador que trabajaba en este caso notó la extraña reacción del detenido a la pregunta sobre el paradero de Rebecca. Este respondió evasivamente que ella estaba en la casa, y cuando le preguntaron sobre ayuda médica, dijo que ya era demasiado tarde. Jennifer, que había pasado por lo inimaginable, necesitaba urgentemente ayuda profesional. A pesar de su estado, uno de los oficiales tuvo que interrogarla sobre lo sucedido. Después llegó el investigador de la comisaría de Cherry Hill. Era el mismo investigador que había tratado la desaparición de Dede hace 4 años. Recordaba bien al sospechoso trabajador manual, y ahora lo volverían a encontrar. Los investigadores y Eddie llegaron a la casa para realizar acciones de investigación, trayendo dispositivos de grabación para las declaraciones. Intentaron reconstruir el curso de los eventos. Las versiones de los hechos contadas por el sospechoso y Jennifer solo coincidían parcialmente. Cuando se trataba de los eventos en la habitación de Jennifer, sus testimonios diferían. Él rechazó categóricamente estas acusaciones. Parecía que el detenido se negaba a reconocer sus acciones. Cuando los investigadores mencionaron el incidente, se rió inesperadamente y calificó tal suposición como absurda.
Más tarde, durante el interrogatorio, sin embargo, confesó su participación, aunque el investigador de la comisaría de Cherry Hill estaba convencido de que Eddie aún ocultaba muchos detalles. Cuando los investigadores notaron su estado emocional, interrogaron a Charles Radish sobre la misteriosa desaparición de su vecina, Dide Rosenthal, hace 4 años. Esta pregunta resultó ser oportuna. El sospechoso comenzó a declarar también sobre este caso. Según su relato, entró temprano en la mañana al apartamento de la vecina a través del techo y el balcón para apropiarse de objetos de valor. Dede notó su presencia antes de lo esperado. Los eventos tomaron un giro inesperado. Cuando se dio cuenta de que la mujer podría identificarlo, decidió actuar. Entre ellos se desarrolló un enfrentamiento físico, como resultado del cual Dede cayó al suelo. Exactamente este ruido lo escuchó la residente del piso inferior. Después usó una almohada y huyó. Faltaban $80 del apartamento. Más tarde la policía encontró un cheque por esta cantidad. Al día siguiente, cuando Charles notó actividades inusuales en la casa, entendió que estaban buscando a la persona desaparecida. Por miedo a ser descubierto, regresó. Ocultó las evidencias con una sábana y transportó todo con un carrito de compras común hasta el estacionamiento. Ocultó los objetos personales en un contenedor de basura cercano. Después de su confesión, Charles intentó varias veces mostrar a los investigadores el lugar donde había escondido las pruebas, pero no podía recordarlo con exactitud. Sin embargo, sus palabras fueron creídas. Conocía detalles que solo un participante directo podría saber. Según sus declaraciones, se dirigió al río Delaware. Este lugar no fue elegido al azar. Allí se realizaban constantemente trabajos industriales. En los últimos 4 años se habían acumulado varios metros de diferentes materiales, lo que hacía prácticamente imposible la búsqueda. A pesar de todos los esfuerzos, no se pudieron encontrar pruebas y la búsqueda fue suspendida. Ahora se avecinaba un proceso judicial por 2 casos graves simultáneamente. Después de concluir las investigaciones, ambos casos fueron transferidos al fiscal de Cherry Hill. En su primera reunión con el abogado, el sospechoso, probablemente por consejo de su defensor, retiró todas las declaraciones hechas anteriormente. En el estado de New Jersey existe una ley especial. Incluso una confesión no es suficiente para dictar sentencia. Se necesitan pruebas sólidas, recopiladas por los investigadores durante el trabajo del caso. En el caso de la desaparición de Dede, la situación parecía sin salida. A los investigadores solo les quedaba una pista: un cheque por $80. Primero se juzgó el caso de la familia Wertz. Jennifer, la hija de Rebecca, pudo evitar un terrible destino gracias a su presencia de ánimo y capacidad de comunicación. Se presentó con confianza durante las audiencias. Sus declaraciones claras y tranquilas aceleraron considerablemente el proceso. El perito médico presentó un informe detallado sobre el estado de la afectada. Las pruebas fueron tan convincentes que el jurado solo necesitó 40 minutos para tomar su decisión. La culpabilidad del acusado estaba fuera de toda duda. Como resultado del primer juicio, Charles, de 37 años, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Paralelamente, el fiscal se preparaba para el segundo juicio. El resultado del segundo caso parecía menos claro. El fiscal buscaba la pena máxima posible, ya que consideraba las acciones del acusado como particularmente graves. Sin embargo, era más difícil probar la culpabilidad. Charles no había dejado rastros en el apartamento de Dide Rosenthal. Después de retirar sus declaraciones anteriores, incluso tenía la oportunidad de evitar un castigo. Eddie el Loco insistía en que su primera vecina simplemente se había mudado, encontrado una nueva familia y hacía carrera en otro lugar, negando cualquier participación en su desaparición. El fiscal intentó probar lo contrario.
Dede no podría haber abandonado tan repentinamente su trabajo con niños especiales que tanto le importaba. Esta posición también la compartía el hermano de la mujer desaparecida. Afirmó que su hermana definitivamente le habría informado sobre planes de mudanza. Además, todas sus pertenencias habían quedado en el apartamento: documentos, llaves del coche e incluso su mascota querida. En una confesión en video mostrada ante el tribunal, Charles contó que solo Rebecca sabía del incidente con Dede. Posiblemente la madre soltera tenía miedo del vecino o, como en el caso de su propia hija, no le dio importancia a las señales de advertencia. En su declaración, Eddie mencionó que durante ambos incidentes estaba bajo la influencia de sustancias prohibidas. En noviembre de 1995, las autoridades judiciales presentaron cargos oficiales contra Charles Radish en el caso de la desaparición de Dede Rosenthal. 3 años después, en diciembre de 1998, el tribunal lo declaró culpable de los trágicos acontecimientos en la familia Wertz. Hasta marzo de 2001, acordó confesar los hechos relacionados con Dede como parte de un acuerdo con los investigadores. Se esperaba que revelara un lugar importante para la investigación, pero en el último momento retiró sorpresivamente su declaración. Este repentino cambio de opinión parecía inexplicable, pero el fiscal sospechaba otra cosa. Probablemente la magnitud de los incidentes era tan significativa que el sospechoso se enfrentaba a cargos adicionales, por lo que cambió su decisión. El acuerdo con los investigadores fue anulado, y en el otoño de 2001, Charles Rady volvió a comparecer ante el tribunal. Insistió en que la desaparecida estaba viva y mencionó a una tal Laura, quien supuestamente era esta mujer. El jurado consideró sus palabras una mentira, y el loco Eddie fue considerado responsable de lo sucedido. En el año 2002, el tribunal dictó la sentencia más severa, pero en 2004 la Corte Suprema de New Jersey revisó el caso. Un año después, la pena fue modificada a 30 a 60 años, además de la cadena perpetua en el caso de la familia Wertz. El paradero de Dede permaneció desconocido. Jennifer comenzó un nuevo capítulo de su vida cuando se mudó con su prima Shannon. Por fin tuvo la oportunidad de vivir tranquilamente, sin preocupaciones ni miedos. Asistió a una escuela católica y se unió al grupo de porristas. Jennifer, que había pasado por duras pruebas, obtuvo una vida normal de adolescente estadounidense: amigos, conversaciones, pasatiempos. Especialmente los parientes ayudaron en el primer período, mientras se recuperaba del estrés vivido. Cuando Jennifer se hizo adulta, superó exitosamente las consecuencias del pasado. Desarrolló una carrera, formó una familia y tuvo 2 hijas. A menudo recordaba las decisiones de su madre que llevaron a los tristes acontecimientos. El hermano de Dede, Blaine, a pesar de no haber encontrado a su hermana, estaba satisfecho de que la persona que había causado tanto dolor estuviera tras las rejas. En Canadá, fundó una fundación en nombre de su hermana que ayuda a mujeres con problemas domésticos. Muchos creían que Rebecca podría haberse protegido a sí misma y a su hija. Jennifer pensaba que su madre había caído bajo la influencia del loco Eddie, pero por alguna razón no hablaba de ello y seguía soportándolo. Solo se puede especular sobre lo que Rebecca pasó.